Continuamos con este estudio del Evangelio de Juan y ahora lo vamos a hacer en el capítulo 3, en los versículos 13 al 24. Y el título que hemos tomado para este pasaje está extraído de unas palabras que dijo Jesús a Nicodemo en este diálogo que estamos estudiando. Todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él. Y tiene puntos suspensivos porque hay mucho más que viene después de esa frase. Todo aquel que cree en Él. Y la base bíblica está en Juan, capítulo 3, versículos 13 al 24. Y dice así en esta nueva Biblia de las Américas: Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Nicodemo busca hablar con Jesús y por temor lo hace de noche. Ya vimos la primera parte de este diálogo entre Jesús y Nicodemo, cómo éste reconoce el respaldo de Dios en el ministerio de Jesús. Nicodemo lo reconoce. Cómo tuvo que desaprender que al reino no se entra por obras, y que solo pueden entrar los que han sido regenerados por fe. Esas grandes verdades eran extrañas para el teólogo Nicodemo. Esta segunda parte es más un monólogo donde Nicodemo calla. Jesús, en pocas frases, le explicará la esencia del Evangelio de Dios. Evangelio inspirado en el amor y que brinda oportunidad a todos por igual, pero a la vez aclara que el rechazo tiene consecuencias. Y antes de empezar con el versículo 13, porque ahí empieza nuestro estudio, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos en ese propósito y que este estudio sea guiado por ti en todas las palabras que aquí se digan. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Es muy especial que Juan haya decidido, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir este cuarto evangelio. Porque, por ejemplo, este diálogo de Jesús con Nicodemo, donde se presenta la esencia del evangelio tan clara, ese diálogo con Nicodemo no aparece en ninguno de los otros evangelios. Ni siquiera el personaje Nicodemo aparece en otro evangelio, más que en el de Juan. Y eso es importante, porque los versículos que son más emblemáticos para entender en pocas palabras el Evangelio están aquí, en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a empezar con el versículo 13. Dice: Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre.
que está en el cielo. Y he puesto entre paréntesis y con un color diferente esto que dice al final, que está en el cielo. Porque, y hay una razón, porque hay muchos manuscritos antiguos que no tienen estas palabras finales. Entonces deberíamos leerlo como más probablemente fue escrito, y dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Punto. Hasta ahí llega. Nadie ha subido al cielo. Ningún ser humano ha visto jamás a Dios ni ha estado delante de su trono. Por lo tanto, no puede atestiguar ni la grandeza de Dios ni sus propósitos. Todo lo que se sabe acerca de Dios es lo que Dios mismo ha decidido revelar de él. Y sabemos que antes que existiera la Biblia, Dios se había revelado su poder, su creatividad, su amor por la humanidad con todo lo creado. Ahí podemos ver diseño, propósito y además podemos ver cómo la naturaleza apoya la vida del ser humano. Podemos ver la lluvia que todo el tiempo está cayendo sobre todos los seres humanos, sean buenos, sean malos. Ahí podemos percibir a Dios, pero Dios no solamente se reveló por medio de la naturaleza o de todo lo creado, también Dios se ha comunicado con los seres humanos por medio de la revelación y la inspiración, de tal manera que nos ha quedado un documento que se llama la Biblia, donde podemos encontrar todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él, acerca de sus planes, acerca de la grave situación en que se encuentra el ser humano y que por lo tanto necesita salvación. Todo eso lo encontramos en la Biblia. Él ha revelado su voluntad. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Eso ya lo vimos, es Juan 1:18. Sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Ahí Jesús está hablando con Nicodemo en tercera persona acerca de Él mismo, porque está dándole una explicación a Nicodemo. Solo el Verbo, solo el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, puede. Eso también ya estaba revelado. Estaba revelado desde Daniel 7:13, que el Hijo del Hombre vendría al mundo. Yo, está diciendo Nicodemo, yo, Jesús, sí puedo, porque soy Dios, Dios hecho carne. Soy 100% Dios y 100% hombre. Yo sí puedo revelar la voluntad de Dios. Juan 1:14 dice, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Más adelante dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El autor, Juan, está hablando, cuando habla del Verbo, está hablando de Jesús antes de haberse encarnado, el Verbo eterno. Pero el Verbo se hizo carne. Y Jesús ahora está, Dios hecho carne, hablando directamente con Nicodemo. Y después le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el nombre que Jesús se pone a sí mismo en casi todo este evangelio. El Hijo del Hombre. Podemos entender Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Mesías, el Cristo, todos son sinónimos. Pero como Jesús está hablando con una persona docta en el Antiguo Testamento, entonces Jesús toma un ejemplo del Antiguo Testamento que tiene mucha similitud. Es una ilustración que viene del éxodo de Israel hacia Canaán, y lo que está haciendo es tomando un símil, algo que se parece mucho a lo que va a ocurrir con él.
Y un símil es una herramienta del lenguaje que ayuda mucho a la comprensión. Ya Jesús había visto que a pesar de que Nicodemo era un doctor en la ley, le costaba entender estos nuevos conceptos. Entonces usa herramientas, usa metáforas, no entendió por metáfora, usa un símil, tal vez usando diferentes herramientas didácticas, puede lograr que Nicodemo finalmente comprenda la magnitud de la obra de Cristo. Y recordemos que Nicodemo era un conocedor profundo de la Tanakh. ¿Y qué es la Tanakh? La Tanakh, en pocas palabras, es nuestro Antiguo Testamento. Y recordemos, esta conversación está ocurriendo al inicio del ministerio de Jesús. No había sucedido nada de lo que está narrado, excepto unos 2, 3 capítulos en los evangelios. Pero para la fecha en que sucede esta conversación, ninguno de los evangelios se ha escrito. Menos todavía, por supuesto, cartas de Pablo, cartas de Pedro, cartas de Juan, no se han escrito. Entonces, lo único que se tiene como la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios, es el Antiguo Testamento, que los judíos le llamaban la Tanakh. Era un conocedor. Entonces Jesús lo lleva mentalmente a Números 21:8. Ese incidente que ocurre. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora. Esto significa venenosa, una víbora. Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Todo el que sea mordido por una víbora mortal, pero mire a esa serpiente abrasadora que tú vas a fabricar y la vas a poner sobre un asta, va a vivir. Así, de manera similar, como un símil, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y lamentablemente, si leemos más en la historia judía, vemos que esa serpiente de bronce que hizo Moisés no fue destruida, quedó ahí y con el tiempo se convirtió en un objeto de adoración, hasta que llegó el momento que hubo que deshacer, triturar, moler esa serpiente y hacer que todos los judíos tomaran agua que contenía residuos de esa serpiente. ¿Para qué? Para que vieran que habían convertido en un ídolo algo que en su momento Dios había usado para bendición. Esto también nos enseña muchas lecciones, aunque no es el objeto de este estudio. Fue el medio, esta serpiente de bronce, fue el medio para salvar por fe a los que habían sido mordidos por víboras. Sin fe en ese recurso que Dios dio, su muerte era inevitable e inminente. Si alguien, por ejemplo, era mordido por una serpiente venenosa y decía él, no, yo no creo que esa serpiente me pueda salvar, y no la miraba, al poco tiempo estaba sacando espuma por la boca y estaba cayendo muerto. Sin embargo, si él creía que si miraba a esa serpiente que Dios había dado, iba a sobrevivir y miraba con fe, no moría. Ese es un muy buen ejemplo que Jesús le da, porque literalmente tenemos que ver a Jesús con fe y por fe. Y además, literalmente, Jesús iba a ser alzado en alto sobre una cruz, exponiéndolo como esta serpiente en el desierto fue expuesta para que todos pudieran verla. De manera similar, de forma similar, yo, el Cristo, seré levantado frente a todos en una cruz. Yo seré levantado. Muy temprano, al inicio de su ministerio, Jesús le estaba anticipando a este teólogo lo que vendría. Estaba dando profecía a este eminente estudioso del Antiguo Testamento de lo que iba a venir. Dice el versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él, ¿en quién? En Cristo, tenga en el Hijo del Hombre vida eterna.
Jesús, al decir todo aquel, le deja en claro a este judío ortodoxo y muy celoso que ese todo, aquel, incluye a judíos e incluye a gentiles, incluye a toda la humanidad. La totalidad de la humanidad tiene la posibilidad, y esa palabra es muy importante, la posibilidad de alcanzar la salvación. Posibilidad. O sea, tiene potencialmente la salvación a su alcance. Así como el pecado es de carácter universal, también lo es la salvación. Es de carácter universal. La diferencia es que el pecado quedó aplicado automáticamente a toda la humanidad a partir del pecado en el Edén. Sin embargo, la salvación potencialmente está disponible a toda la humanidad, pero ¿a quiénes se va a aplicar? Ese es el punto que va a tocar acá Jesús. Esta salvación no es automática. Tampoco es incondicional. Por eso es un grave error pensar que toda la humanidad son ya hijos de Dios. Eso no es así. Eso no tiene una base bíblica. Para que una persona llegue a ser hijo de Dios, tiene que creer por fe en la obra de Jesucristo. Potencialmente la salvación está ahí. Potencialmente. Para que un ser humano haga suya esa salvación potencial que está frente a él, debe creer por fe en Jesús como su Señor y Salvador. Mientras no haga eso, la salvación va a estar ahí en forma potencial, pero no va a actuar librándolo de la condenación eterna. Ese requisito condicional dado por Dios es a la vez necesario y es suficiente. Necesario y suficiente. Para que todo aquel que cree tenga en él, en Jesús, vida eterna. El que cree por fe es salvado de juicio y de condenación y de muerte eterna. De todo eso es salvado el que cree y pasa entonces a formar parte del reino de Dios, que era el tema central, que era lo que tenía Nicodemo en mente. ¿Cómo va a ser esto del reino? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir? Yo seguramente ya estoy incluido y fue parte de las sorpresas que encontró Nicodemo, encontrarse con que él mismo, teólogo famoso en Israel, no estaba automáticamente incluido en el reino de Dios, a menos que creyera por fe. Cuando ya formamos parte del reino de Dios, está garantizada nuestra vida eterna. Son fundamentos del Evangelio. Fundamentos que después Pablo los tomaría, los seguiría trabajando para convertirlos en doctrinas que enseñó a todas las iglesias locales donde él estuvo sirviendo. Pero nunca Pablo, Pedro, Juan, Santiago crearon una verdad alternativa. Siempre ellos vinieron a las palabras de Jesús, a estas enseñanzas fundamentales, y de ahí sale todo lo que enseñó Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos los demás escritores de cartas y libros del Nuevo Testamento. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y estamos llegando ahorita a Juan 3:16. Para aquellos que conocen un poco más de la Biblia, saben que este versículo es un versículo central del Evangelio, central de toda la Biblia. Y es uno de los versículos que más conocemos de memoria, muchos de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así inicia este versículo. Es el corazón de todo el Evangelio.
Y lo que está diciendo, porque de tal manera, otra forma de decirlo, miren cuán grande, miren cuán infinito, miren cuán incomprensible, miren cuán ilógico es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no había absolutamente ninguna razón que obligara a Dios a actuar así en favor del mundo. No había ninguna razón. Dios podría no haber mandado a su Hijo y aún continuar siendo justo. Justo con lo que le venía a la humanidad de condenación eterna. Pero Dios soberanamente quiso dar la opción de salida a esa condición. El gran amor ágape de Dios, de los muchos tipos de amor, el amor de Dios es el amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que da sin esperar recibir. El amor ágape de Dios potencialmente abre la puerta y abre la posibilidad para que todos puedan, si toman la decisión, ser salvos. Pero Dios también es un Dios justo y estableció que todo pecador debe pagar. Todo pecador debe pagar. Ese decreto irrevocable de Dios se debe cumplir. El pecador debe morir. Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fue dada advertencia, con claridad. La orden era sencilla. De todos sí, de uno no. De todos puedes comer, solo de uno no. Era una regla muy fácil de comprender. Eva también la conocía, pero la soberbia del ser humano compró la mentira de Satanás y decidió pecar. Y finalmente en Romanos 3:23 ya se dice muy claramente, por cuanto todos pecaron, no hay quien se salve. Isaías dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todas nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia. O sea, no hay nada que el ser humano pueda hacer para salir de esa condición en la que está. Y continúa, que dio a su Hijo unigénito. La condenación eterna para el mundo pecador es un claro acto de justicia. El ser humano fue creado por Dios como un ser racional, un ser con libre albedrío. Y eso lo hacía totalmente responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Dios le advirtió anticipadamente de las implicaciones, le dio opciones de comer de todos menos de uno. O sea, realmente estaba todo el Edén a su disposición, menos un árbol, pero decidió desobedecer y pecar, acarreando para sí mismo condenación eterna. La única forma de dar la opción de salvación era por medio de la expiación. Expiación. Alguien tenía que pagar el precio de ese pecado. ¿Y cómo tenía que pagarlo? La expiación implicaba sangre, derramamiento de sangre, sacrificio. Pero solo había uno que podía derramar su sangre y resolver el problema del pecado de la humanidad. Era el Hijo de Dios. Único, perfecto. Solo Él podía hacer ese sacrificio expiatorio. Y entonces Dios decide darlo. Y cuando dice darlo es entregarlo a muerte. Dios sabía que su Hijo estaba encarnándose, el Verbo se estaba haciendo carne para morir. No era ninguna sorpresa. Por eso cuando hay teorías que hablan acerca de la muerte de Cristo como un gran accidente, como una gran injusticia que pudo haberse evitado, no podía evitarse, porque era la misión. Jesús mismo dice, para esto he venido, para morir. Y cuando Pedro quiere evitar que Jesús llegue a la muerte, lo aparta Jesús y le dice, aléjate de mí, Pedro, aléjate de mí, Satanás, le dice. ¿Por qué?
¿Por qué Pedro en su ignorancia está tratando con sus fuerzas de apartar a Jesús? ¿De qué? De su misión. El Hijo de Dios era el único sacrificio perfecto que podía expiar el pecado de la humanidad. Nada obligaba a Dios, ya lo dijimos antes. Él, en forma unilateral, decidió ofrecer a su Hijo. Primera Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién va a poner la vida por alguien? Dice incluso la Biblia, es posible que alguien decida dar su vida por alguien bueno, pero ¿quién va a dar su vida por alguien malo? Alguien que no te ama, alguien que no te va a agradecer. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por alguien mal agradecido? No, dice la Biblia. Sin embargo, el amor del Hijo del Hombre es tan grande, el amor de Dios es tan grande que puso la vida de su Hijo. Y Cristo puso su vida por nosotros. Para que la responsabilidad penal del pecador recayera en su Hijo. Se cumpliría lo que la ley decía, porque la ley decía claramente, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que ser derramada sangre para expiar el pecado de la humanidad. Y con esta obra perfecta en la cruz, su Hijo cumpliría 4 propósitos. Y esto es muy importante verlos. Primer propósito es pagar el precio y dar libertad. O sea, Cristo estaba muriendo como un rescate a favor de la humanidad. Y ahí podemos leer en 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Estos ya son escritos posteriores a la muerte de Cristo en la cruz. Pero en esta conversación, Jesús está adelantándole a Nicodemo que su muerte es inminente y es necesaria. Segundo propósito para la muerte de Cristo era quitar la ira de Dios y perdonar el pecado. Es justamente el concepto de expiación. Y ahí podemos leer en Hebreos 9, 22 y 28, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón, lo que decíamos hace un momento. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Cristo no tiene por qué estar muriendo constantemente para rescatarnos nuevamente. Por eso el concepto equivocado de que podemos perder nuestra salvación tampoco tiene una base bíblica y genera mucha ansiedad en el creyente estar pensando que quizás con el tamaño de pecado que acabo de cometer, entonces sí perdí. O no, es un pecado no tan grande, tal vez no lo perdí. Eso crea ansiedad. Y Dios no quiere que vivamos la vida ansiosa de esa manera. Cristo expió el pecado. Y aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, sus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. Y podrán preguntarse, ¿y entonces qué pasa si peco? Si tú pecas, contristas al Espíritu, pierdes la comunión, el diálogo fluido entre tu Dios y tú se rompe, se daña. Esa comunión se lastima. Vas a entrar en una depresión espiritual porque te sientes culpable. El engañador te va a acusar. Sí, todo eso va a suceder. Va a generar tristeza. Y lo deseable es que genere en ti el deseo de pedir perdón. Pero no es para que te sea perdonado tu pecado, porque ese ya fue perdonado. Es para regresar a la comunión con Cristo. Y también
es muy probable que como resultado de ese pecado, aunque tú regreses a la comunión con Cristo, no te puedas quitar de encima las consecuencias. Entonces, Cristo tuvo como segundo propósito expiar el pecado de absolutamente toda la humanidad, pasado, presente y futuro, de una manera potencial. Ya explicamos ese concepto. Para que se haga real, yo debo creer por fe. El tercer propósito de la muerte de Cristo es quitar la enemistad con Dios. O sea, murió para lograr una reconciliación entre Dios y los seres humanos. Ahí podemos leer Romanos 5:10. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió para reconciliarnos, pero cuando yo ya creo en Él, tengo vida asegurada y garantizada. Y lo que está diciendo ahí, ¿cómo no va a ser posible que tengamos vida eterna garantizada si ya Cristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte? Y el cuarto propósito es morir, o fue morir en nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros. A eso se le llama una muerte vicaria, o sea, en sustitución de. Cristo murió y derramó su sangre en sustitución de mi propia muerte. De mi propia muerte, porque yo tenía que pagar. Primera Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En lugar nuestro, muerte vicaria. Y dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. 4 propósitos por los cuales Cristo tenía que morir. Y finalmente termina el versículo 16 con estas palabras, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la condición. Por eso, la salvación no es de aplicación automática a toda la humanidad. Potencialmente está disponible para toda, absolutamente toda la humanidad, sin excepción, sí. Pero se aplica al que cree. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. ¿Cuál sería el opuesto? Para que todo aquel que no crea en él continúe perdido. Entonces, al momento de creer, esta salvación pasa de ser una salvación potencial y accesible a ser una salvación real que ha sido aplicada a mi vida. De ahí en adelante hasta la eternidad. Esta posibilidad está abierta a todos, sin ningún tipo de excepción, sin importar la gravedad del pecado, sin importar la opinión que los demás tengan de la persona, sin importar nada. Todo ser humano, sin excepción, tiene acceso a esta salvación. ¿Qué tiene que hacer? Creer por fe. No cree, no se le aplica. Es soberbio y no quiere creer, no tiene los beneficios de esta salvación. Por eso, no toda la humanidad la podemos considerar hijos de Dios. Aunque sí reconocemos que hay grandes religiones que así miran, pero se han alejado de lo que la Biblia enseña. Independientemente de la gravedad de los pecados que hayan cometido, pueden ser salvos. Isaías 1:18 dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
Así será el cambio, el gran cambio en aquel que cree. Así ha sido el gran cambio en cada uno de los que hemos creído. Y a pesar, y lo tenemos que decir con toda sinceridad, a pesar de que seguimos luchando con nuestras propias debilidades y que son debilidades diferentes para cada uno, no son las mismas debilidades para todos. Seguimos luchando con esas debilidades porque aún, a pesar de haber creído en Cristo como Señor y Salvador, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos empuja a pecar. A pesar de eso, ya para Dios, viéndonos a través de la sangre de su Hijo, Jesucristo, Él nos ve como blanca lana, totalmente limpia. Por eso es que cuando Cristo nos justifica, eso lo que está diciendo es, a alguien imperfecto lo presento delante de Dios como alguien justo. ¿Por qué? Porque antes de verlo a Él, Dios mira la sangre de su Hijo. Es declarar justo a alguien, no es convertir a alguien en impecable, sino que su pecado, su condenación eterna ha sido removida. Al creer hay un cambio de estado legal. Pasamos de un estado legal de muerte eterna al estado legal de vida eterna. Y la vida eterna para el salvo comienza justo al momento de creer. Yo puedo decir, yo ya estoy viviendo mi propia vida eterna. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo muera, yo no voy a morir. Mi cuerpo va a morir. Pero yo estoy vivo y continuaré vivo después de morir y me encontraré vivo con el Señor y estaré con Él para siempre. Entonces, la vida eterna para aquel que cree comienza al momento que cree por fe. De ahí en adelante y no se interrumpe jamás, ni siquiera con la muerte física. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Dónde arranca la vida eterna? ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios, el Padre, y a Jesucristo, su Hijo. Si yo he puesto totalmente mi fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo, yo tengo vida eterna para siempre. Y pasamos ahora al versículo 17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No lo envió para juzgar. Y habla aquí de otro posible propósito. No está hablando del verdadero propósito de enviar a Jesucristo. Está hablando de un hipotético otro propósito que podría venir a la mente del ser humano. Tal vez por eso vino Jesús y quizás pueda cargar a los hermanos y a las personas con cargas que ni siquiera Dios puso en su mente. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Ese propósito que podemos imaginar es un despropósito, es irreal. ¿Por qué? Porque es irreal. ¿Por qué es imposible? Porque sería legalmente ilógico. Y Dios no hace cosas absurdas. Es legalmente ilógico enviar a su Hijo para juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está ya bajo condenación. Dios ya emitió la orden de condenación. No necesita más juicio, porque la paga del pecado ya ha sido juzgada y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que falta entonces? Lo que falta es la ejecución. Cristo va a venir a este mundo, va a venir como juez de ejecución, a ejecutar la pena que ya está en firme sobre todo aquel que decidió no creer. Y dice, no vino para eso, no vino para juzgar, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el verdadero propósito de fondo del plan de Dios, dar salvación y proveer suficiente de ese recurso de gracia
como para salvar a todos. La disponibilidad del recurso de gracia está para todos, pero la única manera de que sea posible el aplicar ese recurso de gracia es creyendo en Jesucristo. Primera Juan 4:14. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. No necesita el mundo más condenación, ya está condenado. Lo dice claramente este versículo anterior y el siguiente lo va a decir también. El mundo ya está condenado. Entonces no es el propósito. El propósito de la venida de Cristo es salvación. Salvación. El que cree en Él no es condenado. Más claro no podía decirlo Jesús a Nicodemo. Por más difícil que le pareciera a él entender el nuevo nacimiento, esto que está diciendo Jesús acá es demasiado claro para no poderlo entender. El que cree en Él, ¿en quién? En mí, está diciendo Jesús frente a Nicodemo, en el Hijo del Hombre, o sea, yo, no es condenado. ¿Por qué? Porque se le aplica a esa persona el recurso de gracia antes que venga el juez de ejecución. Un abogado puede entender muy bien esto. Ese es un último recurso que está disponible justo antes de la ejecución. Por eso cuando alguien está condenado a muerte, el juez de ejecución está esperando para ver si no viene ningún recurso de gracia. Y si no llega a tiempo ningún recurso de gracia y llega la hora, se ejecuta la ejecución. Se ejecuta la sentencia. Si es de muerte, muere el reo. Entonces, esto es lo mismo. Hay un recurso de gracia disponible. La única diferencia es que no depende de nadie más. Depende del mismo que va a ser ejecutado el acogerse a ese recurso de gracia. Uno diría, pues, ¿cómo puede ser que alguien decida no acogerse a algo que lo puede salvar? Por la soberbia del ser humano. Pues cuando venga Jesús como juez de ejecución, ya no va a ser posible. Ya no va a estar disponible ese recurso de gracia. Por eso la Biblia es muy clara, que ese recurso está disponible ahora. Ahora que estás vivo, ahora que puedes decidir, ahora que es tiempo. Porque el vencimiento de esa oportunidad es diferente para cada persona. Todos los seres humanos tienen una fecha de vencimiento de este recurso de gracia diferente. ¿Por qué? Porque solamente hay dos eventos que pueden dar por terminada esta opción. La primera es que Cristo venga finalmente como ha prometido en su segunda venida y entonces rapte a toda la iglesia. Y aún así, aunque Él venga en esta primera parte donde lleve consigo a su iglesia, habrá un periodo donde todavía, a pesar de que va a prosperar la maldad, la mentira, el odio, la confusión, va a prosperar y va a ser todavía mucho más difícil creer, va a existir todavía la posibilidad de salvación. Pero hay otro segundo evento, la muerte física del ser humano. Y hay muchos que juegan con esa posibilidad. No, yo no voy a creer, me espero para ver si realmente hay rapto o no hay rapto y después creo. Pero tú no tienes control de cuándo se termina tu vida física. Ese es el problema. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser un mes que te queda de vida. No lo sabes. Cuando eso suceda, se acabó la posibilidad de usar el recurso de gracia. Ya no está disponible. Por lo tanto, resulta muy temerario jugar a posponer esa gran decisión. Es un acto muy temerario. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si ya creíste, estás seguro, tu muerte puede venir y no tienes por qué temerle. Pero si no has creído en Cristo, sí hay razón para que le temas a la muerte. Hay mucha razón, porque lo que espera no es nada bueno. Lo que viene después no es nada bueno. Versículo 18 continúa, pero el que no cree
ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree no va a ser condenado, ya ha sido condenado. No le espera nada nuevo que no haya sido dicho con suficiente anticipación. Y la Biblia es clara, es contundente al dar solo dos opciones. Esto es digital. O es A o es B. O es blanco o es negro. Solo hay dos opciones para la eternidad. O vivirás eternamente con Cristo por haber creído en Él como tu Señor y tu Salvador, o morirás eternamente por haber decidido conscientemente no creer. Y esto de ninguna manera es una amenaza. El Evangelio no debe ser predicado como una amenaza, sino como un recurso de gracia, como un regalo de parte de Dios, que si lo tomas para ti, puede evitar que llegues a este final eterno tan triste. Una muerte eterna, separado de Dios. No es una amenaza, son los hechos, es la realidad. ¿Y por qué sucedería eso con alguien? Porque no ha creído en el Hijo de Dios. Ya venía en condición de condenación, pero tiene el recurso y decide rechazarlo. Entonces es su decisión. Ya no puede decir que es algo que él no hizo porque fue Adán que lo hizo en el Edén. No. Si él tenía en sus manos salir de esa condición y decidió no hacerlo, ya es su decisión terminar en la condenación, porque el amor de Dios ha dado la opción. Y aún, si no hubiera dado esa opción, como dijimos hace un rato, sería un acto de total justicia el que el ser humano que decidió pecar en el Edén, y eso se nos imputa y se nos traslada por naturaleza a todos nosotros, nos lleva a la condenación eterna. Sería un acto de justicia, pero Dios da el recurso de gracia. El resultado final depende de tu decisión. Dios te da esa libertad y será por rechazar el recurso de gracia que Dios pone a tu alcance. Frente al pelotón, es como que un reo tuviera en sus manos tomar el recurso de gracia y frente al pelotón decide, no lo tomo, fusíleme. Algo así como eso. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, gracia, recurso de gracia y recurso de verdad. Versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. El mundo llegará a ese lamentable final no por falta de oportunidad. La luz vino. Y cuando habla de la luz y la pone en mayúscula, está diciendo, Cristo vino, el Mesías vino, el Verbo hecho carne vino. Jesucristo vino, murió y antes de morir predicó, como esto que está predicándole a Nicodemo. La luz vino, pero amaron más las tinieblas que la luz. No ignoraban las consecuencias porque la Biblia lo revela con claridad. Sabían que existía un recurso de gracia capaz de librarlos de ese final, pero la necedad los hizo actuar sabiendo que era en daño propio, y la soberbia anuló la humildad necesaria para reconocerse pecador. No escucharon lo que el Espíritu Santo les decía a su mente y a su corazón. Y Juan 16, 8 y 13 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. De la tarea que hace el Espíritu Santo con aquel que todavía no ha reconocido a Jesucristo como su Señor el Salvador. El Espíritu está hablando a su mente, hablando a su corazón. No vive en Él, pero está hablándole a Él, al incrédulo, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay libertad. El pecador puede decir, no quiero escuchar. No quiero escuchar. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo
odia la luz, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El que hace lo malo, el que deliberadamente practica el pecado como un estilo de vida. Y aquí nos está refiriendo a aquel que por tener una naturaleza pecaminosa, de repente cae en algún pecado. Un creyente verdadero que de repente se descuida y cae en un pecado. No, aquí está hablando de aquel que tiene del pecado o en el pecado un estilo de vida. Deliberadamente lo practica. Se enorgullece de hacerlo. Lo disfruta y no hay nada que lo redarguya de lo que está haciendo. El incrédulo que se siente orgulloso de su libertad y quiere conservarla, sabe que la oscuridad es el mejor lugar para disimular su maldad. Odia a cualquiera que restrinja su libertad o que lo declare pecador. Odia eso. Y justamente eso es lo que hace el verdadero evangelio de salvación. Señala el pecado, advierte de las gravísimas consecuencias de seguir así. Eso hace el evangelio. No es amenaza, es realidad, es mostrar la realidad. Pero comparte con amor esa oportunidad de salvación en Jesucristo. Eso hace el verdadero evangelio. Y eso es lo que nosotros nos esforzamos por predicar, por enseñar. Hay oportunidad. No tienes por qué terminar así. Hay oportunidad. Piénsalo. Tienes tiempo. Ahorita estás vivo. Debes decidir. Te conviene decidir. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Ahí Pablo le está hablando a alguien que ya es creyente, explicándole cómo es que ocurrió eso. Por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esa palabra en es importante. Hechas en Dios es hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús aclara que el estilo de vida de los salvos maduros es muy diferente al del incrédulo. El maduro no deja la verdad en pura teoría, la lleva a la práctica. En lugar de esconderse en la oscuridad y en el anonimato, busca la luz. No teme que los demás evalúen la congruencia de su vida en Cristo. Y es más, es vulnerable para que se evalúe la incongruencia cuando ésta ocurra. Tampoco teme ser vulnerable delante de Dios, aceptando su corrección. Voluntariamente expone sus actos y pensamientos al escrutinio de Dios. No trata de justificarse, sino trata de agradar a Dios en todo lo que hace. Jesús ha respondido a la pregunta de Nicodemo, sí, con suficiente amplitud. ¿Y cuál era la última pregunta que dejó en el aire Nicodemo? ¿Cómo puede ser esto? Explícame cómo puede ser esto. Gálatas 5, 16 y 17 dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, pues estos se oponen en el uno al otro. Esa es la batalla espiritual. Esa es la guerra espiritual que todos libramos durante el resto de nuestra vida. Más que cualquier otra forma de guerra espiritual que nos hayan vendido y que nosotros creamos, esta es la guerra espiritual más difícil que nosotros tenemos que librar. La batalla contra los deseos de nuestro corazón, de nuestra carne. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tomados de Jesucristo. Y dice ya después de esta entrevista que tuvo en privado con Nicodemo, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Aquí es muy interesante en las palabras que usa Juan. Recordemos que la limpieza del templo y la discusión con el liderazgo judío ocurrió ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén está al centro de la región de Judea, es la capital de Judea. Por otra parte, la reunión con Nicodemo
ocurrió muy probablemente ya sea en o cerca de Jerusalén. Los discípulos que le seguían hasta ese momento eran por lo menos 6, que es lo que conocemos de los primeros capítulos que hemos leído. Por lo tanto, Jesús con esos discípulos estaban en la parte central de Judea. Entonces, ¿qué dice Juan aquí? Y la clave para poder entender lo que está diciendo, dice porque ellos fueron a la tierra de Judea, pues ya estaban en Judea, pero dice y bautizaban. Esa parte es la que aclara qué es lo que está queriendo decir. Judea abarcaba desde el mar Mediterráneo hasta la margen del río Jordán y del mar Muerto, que da hacia el lado del mar Mediterráneo. Toda esa región es Judea. El único lugar donde se podía bautizar en la región de Judea era al oriente, cerca del río Jordán. Y hacia ahí fue Jesús. Era justo el territorio donde también predicaba y bautizaba Juan el Bautista. Juan presentará pronto a Jesús como el relevo. Juan, el autor de este evangelio, va a presentar pronto a Jesús como el relevo de Juan el Bautista. Y el versículo 23 dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Juan quiere que veamos a Jesús como el relevo de Juan el Bautista. Más adelante será el mismo Juan el Bautista quien confirmará esto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Eso lo dijo Juan en Juan 3:30. En Enón y en Salim, esos lugares conocidos para los lectores del Evangelio del siglo I, hoy son lugares que la arqueología moderna todavía no ha localizado. Dice, muchos venían y eran bautizados. Juan el Bautista se mantenía fiel a su llamado hasta el último momento. Y Romanos 11:29 nos aclara, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces Juan el Bautista, a pesar de que Jesús ya había iniciado con su ministerio, él continuaba fiel a lo que tenía que hacer, predicar el arrepentimiento. Y el último versículo dice, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Todavía gozaba de libertad, la libertad necesaria para cumplir su misión en Israel. Herodes Antipas aún no había cometido la infamia de encarcelar a Juan. Uno de los pecados graves de Herodes era el de adulterio con su cuñada. Y cuando Jesús llevaba 1 año de ministerio, Herodes encarceló a Juan. Cuando Jesús empezaba su 3er año de ministerio, llevaba 2 ya, muere en la cárcel Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan atestiguó 2 de los 3 años con 2 meses que duró el ministerio de Jesús. Y durante ese tiempo, aún guiará a muchos, Juan el Bautista, a poner su mirada en Cristo. Y para detalles del encarcelamiento y de su muerte, podemos ver en Mateo 14, 1 al 12, Marcos 6, 14 al 29 y Lucas 3, 19 al 29. Y dice en Mateo 14, 3, Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, con la que él tenía una relación de adulterio. ¿Qué podemos concluir? Nicodemo ha decidido buscar a Jesús para conocer de su doctrina. Y en la primera parte del diálogo, Nicodemo presentó muchas objeciones. En la segunda parte, permite que Jesús le aclare esto de nacer de nuevo. Jesús, además de aclarar ese concepto novedoso para Nicodemo, le aclara que todos los seres humanos están bajo condenación, que necesitan ser salvados y que justamente esa es su misión en el mundo, que aunque la salvación estará disponible potencialmente para todos, solo se hará efectiva en aquellos que deciden creer en Jesús por fe, que no se necesitan ni obras, ni esfuerzo humano, ni méritos, nada, solamente creer. El que cree en Jesús como Salvador no es condenado. Muy claro el Evangelio de Jesús dicho a Nicodemo en esa reunión. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y este diálogo tan importante con Nicodemo, Señor.
Ayúdanos a hacerlo nuestro, a comprenderlo y a predicarlo a todos aquellos que lo necesitan. Señor, oramos en el nombre de Cristo. Amén.